¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos nuevamente esta transmisión en vivo para el SQ Play. Nosotros nos encontramos con el dirigente nacional de Política Obrera, quien fuera legislador por la Cava, mandato cumplido, Marcelo Ramal. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Buen mediodía casi ya. Sí. Y bueno, bienvenido a Catamarca. Bueno, gracias. Efectivamente, desde ayer estamos acá recorriendo la capital catamarqueña, bueno, en apoyo a la campaña electoral de Política Obrera en la provincia. Estoy con Lucía Coronel, nuestra candidata a diputada nacional, con Bruno Corso, candidato a diputado provincial, Dayana Yapura, primera candidata a concejal, bueno, y otros compañeros y candidatos con quienes estamos por ahora recorriendo algunos medios, y luego a la tarde vamos a llevar adelante una charla en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Catamarca con la idea de exponer nuestra visión sobre la crisis política nacional. Este supuesto rescate que el gobierno de Trump le ha dado al gobierno de Milei, sus implicancias para los trabajadores y bueno, cómo se conecta todo esto con las elecciones, ¿no es cierto? Bueno, me decís, llegaste anoche a Catamarca. ¿Pudiste recorrer algo, la ciudad? ¿Pudiste ver algo? No, muy poco porque casi desde el momento que bajé del avión, conversando con colegas de ustedes, pero bueno, seguramente hoy vamos a tener la oportunidad de tomar contacto con trabajadores, docentes. Naturalmente sigo de cerca la situación de la provincia a través de nuestros compañeros. Tengo en claro que este año estuvo muy marcado por eso que fue una gran rebelión educativa, ¿no es cierto?, donde, bueno, muchísimos estudiantes, maestros, profesores salieron a las calles contra el cambio en un régimen educativo que ellos juzgaron negativo. ¿Cómo lo juzgan así? Muchísimos educadores, ¿no es cierto?, en el conjunto del país. Bueno, y Catamarca tuvo el orgullo de estar a la cabeza, ¿no es cierto?, de esta reacción. Particularmente Bruno, mi compañero acá que encabeza la lista de diputados provinciales, fue un gran animador, ¿no es cierto?, de toda esa lucha. Bueno, y es de alguna manera una credencial que llevamos en nuestras listas, esperando que, por ejemplo, en la legislatura catamarqueña se pueda escuchar una voz relacionada con la educación pública, el salario, el derecho al trabajo, en un ámbito, en un recinto como esa legislatura, donde lo único que se escuchan son los intereses de las mineras, del agronegocio, de las grandes constructoras, y no los intereses del mundo del trabajo. Ahora, Marcelo, ¿una campaña austera, teniendo en cuenta también la situación del país? Bueno, ocurre lo siguiente. La campaña en general es obscena, no es austera, incluyendo la situación del país. ¿Por qué? Porque los monopolios mediáticos colocan todos sus recursos en la defensa de este gobierno, de una manera escandalosa. Te doy un solo ejemplo. Cuando se plantea, por ejemplo, esta cuestión del veto al Hospital Garrahan, o el incumplimiento de la emergencia en discapacidad, el gobierno señala que no puede cumplir con estas leyes porque le tienen que decir de dónde va a salir los recursos. No, yo me refería a su campaña, digo, una campaña de ustedes. Sí. Una Después campaña, me refiero a eso, sí. El plantea de dónde van a salir los recursos. Y en ciertos medios de comunicación, esa expresión, ¿no es cierto?, no despierta ningún comentario. Ahora, 2 días después, el gobierno le elimina a las grandes cerealeras las retenciones a la exportación. ¿Por qué no le preguntan qué gasto va a tener que bajar para preservar el equilibrio fiscal? Ahí no hay ninguna pregunta. Entonces, es evidente, ¿no es cierto?, que en ese sentido
digamos, un gran poder económico y mediático apuntala ese tipo de imposturas, ese tipo de mentiras. Bueno, nuestra campaña... De hecho, Catalán estuvo acá hace 2 días y dijo que en octubre se van a revalidar los títulos justamente del presidente, ¿no? Bueno, después vamos a ver eso, pero no quería dejar de responderte que nuestra campaña, por supuesto, es austera. Ahora, lo de revalidar los títulos está por verse. El antecedente es el derrumbe electoral que tuvo el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Ese es el antecedente inmediato, concreto, palpable. Ahora asistimos a un episodio que tiene una gravedad en relación a las elecciones, que es esta extorsión del gobierno de Trump al electorado argentino. Porque, ¿qué significa este mensaje que fue transmitido después de la reunión de Trump con Milei? Bueno, hay una serie de instrumentos de rescate al gobierno argentino que se están estudiando, pero después de las elecciones. Es decir, el rescate está condicionado al resultado electoral. Es como decirle a los votantes, si no votan a las listas de Milei, prepárense para un derrumbe económico. Lo que no se dice es que ese derrumbe será acelerado y precipitado precisamente por ese rescate, que tiene condiciones muy graves, porque van a obligar al gobierno argentino a una devaluación de la moneda, a una liberación de precios consistente con esa devaluación que va a desatar una carestía feroz, a una nueva caída del salario y de las jubilaciones, una vez más para tratar de rescatar a una deuda pública de características impagables. Entonces, en ese sentido, la crisis, la bancarrota monetaria, financiera, cambiaria, se metió de lleno en la campaña electoral. Y la campaña va a dirimir y va a discutir ya no simplemente una renovación de medio término, va a discutir una salida a esta crisis. Eso lo tenemos que tener claro. Nosotros planteamos una vía de salida sobre bases sociales completamente diferentes a las que existen hoy, fundada en rescatar el salario, las jubilaciones, el derecho al trabajo, terminar con la sangría de la deuda pública, establecer una dirección de la propia clase trabajadora de los recursos económicos y naturales del país. Bueno, una salida de orden socialista frente al enésimo intento de dar una salida en términos capitalistas, ¿no es cierto?, a la Argentina. En consecuencia, por eso digo, el Congreso, para consultarle, ¿no?, tiene que tener por ahí una mayoría opositora al gobierno de la Nación. Bueno, ocurre lo siguiente, lo de las mayorías opositoras está condicionado a la inconsistencia de los supuestos opositores. Vamos a tomar el ejemplo de los diputados del gobernador Jalil. ¿Forman parte de la oposición o forman parte del oficialismo? Depende de cómo sople el viento, ¿no es cierto? Y lo digo en un día muy ventoso acá en Catamarca, aunque no tengo claro si ese viento está soplando para el lado de Milei, ¿no es cierto?, en contra de Milei. Los que eran radicales y peronistas con peluca, de pronto se sacan la peluca, y cuando las papas queman, posan, ¿no es cierto?, de opositores. Entonces, esa oposición es muy discutible. Forma parte de un sector político que efectivamente fue fundamental en la complicidad con Javier Milei. Y hoy salta del barco cuando ve que efectivamente todo este régimen económico está liquidado. Ahora, se postula como alternativa. No sabemos si para el 2027 o ante un relevo prematuro del gobierno de Milei. ¿Considera que puede ocurrir eso? Puede ocurrir porque esta crisis cambiaria, financiera, esta suerte de cesación de pagos no declarada, interpela fuertemente al gobierno de Milei.
Entonces, acá le están reclamando a Milei formar un gabinete de coalición para después de las elecciones. Con muchos de estos elementos, con los gobernadores, con otros. La base de esa especie de junta de salvación, ¿cuál va a ser? Dejar en pie todas las cuestiones negativas que Milei perpetró en este tiempo contra los trabajadores y pilotear el incendio a través de un nuevo golpe a las condiciones de vida de los que viven de un salario. Entonces, todo esto tiene que ser alertado en la campaña electoral y el voto tiene la enorme importancia de salir de esta encerrona, ¿no es cierto?, de Milei o los cómplices de Milei y votar por una fuerza autónoma, independiente, verdaderamente tributaria de los intereses del mundo del trabajo. Bien, ahora por último, Marcelo, entonces, recordemos un poquito la charla que van a tener hoy en la universidad, ¿y a qué hora? Hoy a las 19 horas vamos a estar en la Facultad de Humanidades. ¿De qué parte? ¿De algún salón? Aula 8. En el Aula 8. Sí, Aula 8. Bueno, voy a estar con Bruno Corso, con Lucía Coronel, con Dayana Yapura, con María Barros. ¿Tiene un lema en particular esta charla? Bueno, ¿qué hacemos los trabajadores frente al derrumbe económico y político al cual estamos asistiendo? Perfecto. Entonces todos invitados para que asistan. Por supuesto, a venir a debatir, a polemizar, van a ser todos bienvenidos. Previamente a esto me decías que vas a recorrer algunos lugares. Sí, nos vamos a reunir con docentes, con trabajadores textiles, seguramente vamos a estar en algún barrio. Bueno, y mañana voy a estar todo el día también en Catamarca, justamente en esa tarea. Y por ahí prestar atención a lo que dice la gente, ¿no? Que es más importante. Indudablemente, es lo más importante de todo. Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos. La palabra de Marcelo Ramal, del Partido Política Obrera, que está aquí en la provincia de Catamarca. Hoy a la tarde va a brindar una charla en el Aula 8 de la Facultad de Humanidades. Ahora sí cerramos la transmisión y volvemos en cualquier momento.